Hola muchachos. Eh, el día de hoy, en esta clase les voy a hablar sobre, bueno, ustedes ya hicieron la actividad de, eh, pues, seleccionar un tema, ¿no? Lo que podría ser un tema de investigación y pues llevar a cabo eh, planteamientos de problemas de investigación. Bueno, yo les voy a hablar, tratar de dejarles lo más claro posible en qué consisten estos dos pasos que lleva a cabo un investigador, ¿no? Un investigador científico que, pues, como todos los pasos, son importantes, ¿no? Y bueno, hay que entenderlos primero teóricamente para luego llevarlo a la práctica, ¿ok? Entonces la idea es que ustedes pues que sea como un tallercito, pues, ¿no? Comprenderlo teóricamente, ¿no? En qué consiste y luego practicarlo. Bueno, ¿qué es eso de selección y de delimitación de un tema de investigación? Pues es el primer paso que lleva a cabo todo investigador científico. Eh, para seleccionar un tema de investigación, lo primero es pues que sea un tema de interés para el investigador, que sea algo que realmente le interese al investigador. ¿Ok? Eh, Porque imagínense, si no es un tema que le apasione al investigador, a quien está investigando, pues menos le va a interesar o apasionar a los que van a leer su investigación, ¿no? Eh, Me dan de cuenta, imagínense si a Darwin o... Sí, a mí me gusta mucho utilizar a Darwin, como ya se habrán dado cuenta. Si a Darwin no le hubiera apasionado el querer saber de dónde veníamos nosotros, de dónde viene el hombre, eh, pues yo creo que no le hubiera salido una investigación como la que le salió, ¿no? La pasión que le puso. Y pues obviamente pues, todos los millones y millones que han leído a Darwin, ¿no? Su investigación, la evolución de las especies, eh, pues a lo mejor ni siquiera hubieran terminado de leer el libro, la investigación, si hubiera estado, pues, digamos, enfadosa, ¿no? La explicación de Darwin. Pero como era un tema que a él le interesaba, ¿no? Que le apasionaba, pues obviamente eh, lo hizo, lo hizo con esa pasión. Eh, entonces, eso es lo primero, ¿ok? Debe de ser un tema que realmente le inquiete al investigador, que le interese saber eh, algunas características o algunas cuestiones específicas de ese tema, ¿ok? Y la delimitación del tema. Y eso es otro aspecto muy importante, porque no solamente es escoger sí, escoger el tema que te interesa, sino luego viene este otro paso, ¿no? Delimitar qué es lo que te interesa de ese tema. Eh, ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Si, bueno, yo como historiador, si a mí me interesa el porfiriato, estudiar la época de don Porfirio Díaz, la época en que él estuvo como presidente de nuestro país, pues todos sabemos que fueron pues más de 30 años, ¿no? Los que don Porfirio Díaz estuvo al frente de nuestro país. eh, y si yo como investigador histórico digo, no, a mí lo que me interesa es el porfiriato, la época del porfiriato. ¿Okay? Obviamente en una investigación no voy a poder abarcar todo lo que pasó en esa época del porfiriato. O sea, no voy a poder abarcar todo lo que pasó en la política, en la economía, en la cultura, cómo era la cultura durante el porfiriato, en lo social, cómo estaban
las clases sociales, ¿no? Qué clases sociales había y cómo vivían. En una sola investigación es imposible abarcar, sería imposible abarcar todo el porfiriato. Por eso eh, hay muchos libros sobre el porfiriato, muchas investigaciones sobre el porfiriato, porque algunos investigadores delimitaron su tema. Dijeron, a mí me interesa el porfiriato, pero a mí lo que me interesa del porfiriato es la política. ¿Cómo hacía política Porfirio Díaz? ¿Cómo se las ingenió para mantenerse tantos años en el poder? ¿Cómo le hizo para reelegirse 7 veces como presidente? ¿Cómo le hizo? ¿Okay? Que no está de más decir que Porfirio Díaz es uno de los personajes más estudiados, más investigados, no solamente por mexicanos, sino por historiadores extranjeros también, porque llama mucho la atención este tipo de personajes que se las ingenian para mantenerse tantos años en el poder, ¿no? En el poder en un país. Entonces, bueno, la delimitación del tema sería eso, ¿no? Que a un historiador le interese la política durante el porfiriato, a otro, pues la economía durante el porfiriato, decir, bueno, ¿cómo es que hubo tanta inversión extranjera en nuestro país durante el porfiriato? ¿Por qué? Porque ahí fue cuando muchas empresas extranjeras vinieron a invertir en México. ¿Y por qué no vinieron antes? ¿O por qué no siguieron viniendo después? ¿Qué hizo? Eso puede ser lo que le interese a un investigador. Entonces ahí delimita el tema, ¿no? Sería la economía durante el porfiriato. Ya no sería todo el porfiriato, sino específicamente a la economía. ¿Cómo era la economía? ¿Ok? Otro historiador puede decir, no, yo lo que quiero estudiar es la cultura, cómo era pues la cuestión cultural durante el porfiriato. Entonces ya es otra delimitación. ¿Okay? A eso se refiere con delimitación del tema, ¿no? O sea, limitar, sí, del porfiriato, pero ¿qué del porfiriato? ¿Okay? Espero que haya quedado claro eso de la selección. Primero la selección de un tema de investigación, algo que te apasione, que te interese, y luego delimitar ese tema, ¿no? Obviamente cuando haya la necesidad de delimitar, porque si ya alguien selecciona un tema ya delimitado, pues específico, pues ya no tiene la necesidad de llevar a cabo esa delimitación. Pero si no está dada esa delimitación y escoge un tema pues muy general, muy amplio, como les decía ahorita del porfiriato, pues sí tiene que delimitar porque no le va a alcanzar la vida para investigar todo el porfiriato. ¿Okay? Entonces depende del tema seleccionado también, la delimitación. Inclusive la delimitación también es una delimitación que le llaman temporal y espacial. ¿Cuál es la delimitación temporal? Pues de tiempo, es decir, de qué año a qué año va a abarcar tu investigación. No de qué año a qué año va a durar tu investigación, no, sino de qué año a qué año abarca el tema que estás investigando. Por ejemplo, ahorita les decía del porfiriato, ¿no? De algún historiador que diga, no, a mí me interesa la política del porfiriato, cómo era la política. Pero un historiador podría decir, no, pero yo no voy a estudiar toda la política que se hizo durante todos los gobiernos de don Porfirio Díaz, o sea, durante esos más de 30 años, porque el porfiriato va de 1876 a 1911. Entonces, un historiador podría decir, no, yo nada más, a mí lo que me interesa es la política en los primeros 8 años de gobierno de Porfirio Díaz, o sea, sus 2 primeros gobiernos, porque en esa época eran gobiernos cuatrienios, o sea, eran 4 años, ¿no? El que estaba presidente. Entonces, que dijera un investigador histórico, ¿no? Que yo voy a estudiar de 1876 a 1880 y luego de 1880 a 1884. Esos 8 años, ¿cómo se hizo
la política en México, cómo llevó a cabo la política don Porfirio Díaz. Nada más, hasta ahí. Esa es mi delimitación temporal. Esos son los años que voy a investigar. No me voy a ir todo. Eso es una delimitación temporal. Y es importante hacerlo en el protocolo de investigación, desde que se hace el proyecto de investigación, es importante aclarar estas delimitaciones, ¿ok? Aclararlas ya para que quien vaya a leer esa investigación pues ya sepa de dónde a dónde abarca o cuáles son las delimitaciones del tema. Y la otra delimitación es la espacial, ¿no? Que se refiere al espacio, en qué área, qué tierra, o, por decirlo de alguna manera, va a abarcar tu investigación. Volvemos al porfiriato, a don Porfirio Díaz. Sí, ¿no? Yo voy a estudiar la política durante el porfiriato. Ya dije, la delimitación temporal es de 1876 a 1884, esos 8 años. Y mi delimitación espacial va a ser en Baja California Sur. Nada más. ¿Okay? ¿Cómo se llevó a cabo la política del porfiriato en Baja California Sur? Esa es mi delimitación espacial. No me interesan los demás estados. Nada más Baja California Sur. Eso sería una investigación, digamos, regional, se le llama, ¿no? Cuando nada más escoges una región. ¿Okay? Esa es una delimitación. ¿Okay? Entonces son importantes. Es importante que el científico, el investigador, aclare desde el principio cuáles son las delimitaciones de su tema. ¿Okay? Para que quede todo, pues, válgame la redundancia, muy claro desde el principio. ¿Okay? Y el investigador también pues obviamente les sirva como guía, ¿no? Esto es lo que yo quiero, no me voy a salir de ahí, ¿no? Bueno, luego la siguiente fase dentro de un proyecto de investigación o protocolo de investigación, como le quieran llamar, es el planteamiento del problema de investigación. ¿Okay? Entonces, ya seleccionamos un tema que nos interesa, ya lo delimitamos, las delimitaciones que nosotros consideremos conforme a nuestro interés en la investigación, cómo la queremos llevar a cabo, pues, ¿no? Especificar las delimitaciones y luego ya viene plantear la problemática de investigación. Y eso de plantear problemáticas no se refiere a plantear problemas, ¿no? Que se van a tener con la investigación o cosas de eso. No. Se le llama planteamiento del problema de investigación en ciencia a lo que realmente le interesa o quiere saber el investigador. Esto también funciona como una guía para el investigador. El investigador tiene que establecer qué es lo que quiere saber de ese tema que le apasiona o ese tema que le interesa, especificar que normalmente los planteamientos, los investigadores las hacen a maneras de preguntas, o sea, como un cuestionario, pues, ¿no? Para que me entiendan. Bueno, volvamos al porfiriato. Ya los voy a enfadar con el porfiriato, ¿no? Pero pues yo soy historiador y la verdad ese es el tema que más se presta para ponerlo de ejemplo en este caso, en cuanto a la metodología de la investigación. Entonces, un planteamiento del problema de investigación sería, si yo ya escogí que me interesa la política del porfiriato, cómo se lleva a cabo la política del porfiriato, en determinados años, en determinado espacio, en determinada región, ahora tengo que decir qué de la política, ¿no? Tengo que hacerme preguntas, qué es lo que quiero averiguar, qué es lo que quiero investigar, cuáles son las respuestas que busco. Entonces, primero el investigador, que es una tarea pues intelectual, pensante, racional, pues tiene que plantearse esas preguntas, como por ejemplo
a mí me interesa saber eh, quién es, quién era el jefe político aquí en Baja California Sur cuando Porfirio Díaz era el presidente, cuando Porfirio Díaz empezó como presidente en 1876. Si es algo que a mí me interesa, lo tengo que plantear. ¿Okay? Entonces, a manera de pregunta, ¿quién era el jefe político en Baja California Sur cuando Porfirio Díaz como, entró como presidente en México? Ese sería un planteamiento del problema de investigación, una pregunta a resolver. ¿Okay? Y así, normalmente, como mínimo, se le pide o se le recomienda a un investigador que haga 10 planteamientos. 10 planteamientos, 10 preguntas que le interese, que realmente le interesen sobre el tema que seleccionó. ¿Ok? Bueno. Entonces, esos son los planteamientos del programa y es muy importante llevarlos a cabo porque, les repito, se convierten en una guía de investigación pues, que facilita el proceso investigativo, ¿no? Porque después, si no se hace eso, la verdad es que se hace un desastre, pues, porque luego el investigador dice, ay, este, pero esto también es interesante, se encuentra documentos, ¿no? En este caso, sobre el porfiriato, ¿no? Documentos originales, ¿no? En el archivo histórico, o algún libro que hable sobre el porfiriato y que, ay, esto también me interesa, ay, esto otro también, ay, y ahí se puede perder fácilmente un científico de esa forma, pues. Por eso es muy importante hacer sus planteamientos, porque esa va a ser su guía y sobre eso se tiene que mantener para realmente tener una investigación con resultados concretos y no divagar, ¿no? En la investigación. ¿Okay? Bueno, pues eso era. Espero que haya quedado más o menos claro. Aquí le dejamos y seguimos en contacto. Gracias.